Me quedé en silencio cuando la voz del Señor rompió el velo entre lo invisible y lo visible, declarando: «Han estos 5 alimentos, porque cuando lo que viene toque la tierra, lo demás no servirá de nada». Aquellas palabras cayeron sobre mí como un decreto eterno. Sentí que el tiempo estaba a punto de cambiar, como si Dios abriera una cortina y revelara el inicio de un período profético ya en marcha. Comprendí que no era una advertencia común, sino un llamado urgente para despertar a los que aún duermen. Muchos no escucharán, porque confunden rutina con seguridad. Pero Dios me mostró que la seguridad humana es como la niebla que se desvanece con la primera ráfaga de viento. Y dejó claro que este mandato no era solo para mí, sino para todos los que todavía pueden actuar. Fue como si su mano tocara mi alma y dijera: «Han, habla, antes de que el silencio sea demasiado tarde». Y en ese santo peso comprendí en cuando Dios se revela, es porque algo ya ha comenzado, no para infundir miedo, sino para preparar. Y la preparación ahora es obediencia. La obediencia es vida. Cuando la voz cesó, su gloria permaneció como un fuego ardiendo en el espacio que me rodeaba, y sentí que Él no solo estaba hablando de comida, sino de tiempos que ya habían comenzado a desarrollarse. Me mostró escenas como si fueran páginas de una profecía que se desarrollaba ante mis ojos. Vi mercados vacíos, vi gente buscando lo mínimo indispensable y encontrando solo estantes vacíos. Vi camiones detenidos en carreteras silenciosas, como si el flujo del mundo se hubiera interrumpido. He visto regiones enteras sufrir un colapso logístico sin ninguna advertencia humana. Y habló a mi espíritu en la escasez: no vendrá con trompetas, vendrá como una sombra que se acerca sin ser notada. Esa visión me hizo comprender que muchos seguirán viviendo como si todo fuera normal. Pero Dios ha revelado que la normalidad está llegando a su fin. Me hizo sentir la desesperación de aquellos que no estaban preparados, no porque no pudieran estarlo, sino porque no creyeron. Y me di cuenta que esta advertencia es misericordia antes del juicio, porque Dios siempre advierte antes de que las puertas se cierren. Y Él no quiere que su pueblo sea sorprendido por el hambre, la debilidad o la angustia. Él quiere que se mantengan firmes, firmes para resistir, firmes para permanecer. Traté de decirle al Señor que no era digno de entregar algo tan pesado, pero Él me mostró mi propia fragilidad como si estuviera sosteniendo un espejo frente a mi alma. Me hizo darme cuenta de que incluso yo confiaba demasiado en sistemas humanos que pueden colapsar en cuestión de días. Y cuando me di cuenta de eso, comprendí que nadie está verdaderamente preparado sin la guía de Dios. La revelación no tenía como objetivo exaltar mi capacidad, sino exponer mi dependencia de Él. Y fue allí donde entendí: Dios no elige a los portavoces por la fuerza, sino por su disposición a obedecer. Me mostró ciudades oscuras, casas silenciosas, familias tratando de sobrevivir con lo poco que les quedaba. Mostraba a gente caminando largas distancias en busca de agua y comida. Cada visión parecía latir como una señal profética urgente. Y yo sabía que ese no era un futuro lejano, sino un futuro cercano. También entendí que muchos se burlarían, pero algunos escucharían. Y serían estos pocos quienes protegerían sus hogares cuando el colapso comience a afectar a las naciones. Dios me hizo comprender que mi papel no es convencer, sino solo entregar, porque es su voz la que toca el corazón. Y elegí obedecer. Mientras su presencia permaneció, comenzó a revelar algo aún más profundo. No es solo el mundo físico el que colapsará, sino también el espiritual. Me mostró que muchos cristianos han confundido la comodidad con la fe, y la fe con la estabilidad terrenal. Pero el tiempo venidero exigirá raíces profundas, y muchos descubrirán que las suyas estaban solo en la superficie. Vi cómo las presiones sociales aumentaban, como olas contra aquellos que se mantenían fieles a sí mismos. He visto leyes que intentan silenciar la palabra. He visto a gente enfrentarse al reto de elegir entre conveniencia y lealtad. Y me dijo: la preparación física sin preparación espiritual será insuficiente. Estas palabras ardieron dentro de mí como un reguero de pólvora, porque los días de prueba revelarán quién está firmemente establecido en la roca y quién construyó sobre arena. Sentí un peso santo cuando me di cuenta que Dios estaba despertando a su pueblo antes de que llegara el viento fuerte. Y entendí que ese mensaje era parte de ese despertar un llamado a mirar, un llamado a quedarse. Al final de la revelación, cuando reinó de nuevo el silencio,
sentí que Dios había sellado sobre mí una misión que no podía rechazar. Me mostró que los próximos días requerirán fe práctica, discernimiento y coraje, y los que escuchen ahora estarán un paso adelante, mientras que otros serán tomados por sorpresa. Dejó en claro que el acaparamiento no es una cuestión de miedo, sino de obediencia, y que obedecer ahora es un acto de amor hacia la propia familia. Él le dijo a mi corazón: repite exactamente como te lo he revelado. Y eso es lo que estoy haciendo, porque sé que esta palabra será luz para algunos que caminan en medio de la distracción. Sé que Dios está llamando a su pueblo a alinearse ante el cambio, no entrar en pánico, pero hay que ser firme, no físico, firmes en espíritu, firmes en la verdad, porque el tiempo no retrocede. Y Dios ya ha comenzado a advertirnos. Cuando cesó la revelación acerca de los 5 alimentos, Dios no permaneció en silencio. Me condujo a otra visión que parecía desarrollarse ante mí como un decreto ya escrito en el cielo. Vi un calendario, y en él una luz intensa marcaba un periodo específico antes de marzo de 2026, como si ese tiempo estuviera destinado a algo inevitable. Me dolió el corazón porque entendí que esa fecha no era casual, sino profética. Me mostró naciones que descendían hacia la inestabilidad, como piezas que empezaban a caer una tras otra. El sistema de distribución global ya estaba fallando, pero de manera silenciosa, imperceptible para los distraídos. En algunas regiones, el agua escaseaba, en otras, la electricidad fluctuaba, y los precios de los alimentos subían como el humo de un fuego invisible. Dios me hizo sentir que lo que llamamos normalidad está contado. Y muchos, al no discernir los tiempos, seguirán viviendo como si nada ocurriera. Pero Él le dijo a mi espíritu: el colapso no comienza el día que explota, sino el día que la gente deja de notar las señales. Esas palabras ardían dentro de mí como una espada afilada. Me di cuenta de que Dios me estaba advirtiendo antes de que el mundo temblara, porque Él siempre advierte antes del cambio. Y este cambio ya ha comenzado. Simplemente pasó desapercibido, todavía. A medida que esta visión se ampliaba, vi cómo los estantes vacíos se multiplicaban en los mercados de diferentes países, primero en los lugares más remotos, luego en los centros urbanos, como una ola que avanza hacia el interior. Vi gente con bolsas vacías, mirando pasillos enteros, sin un solo grano de comida. Vi camiones detenidos porque no había suficiente combustible para seguir avanzando. Y vi a trabajadores siendo enviados a casa, porque las fábricas no tenían materias primas. El sentimiento que Dios me estaba dando era claro: el sistema global estaba empezando a fallar, y fracasaría más rápido de lo que cualquier experto hubiera podido predecir. Dios me mostró que muchos gobiernos tratarían de apaciguar a la población con discursos, pero ninguna cantidad de palabras podría justificar el hambre. Ninguna palabra humana podría cambiar lo que ya había sido decidido. Sentí la desesperación de millones de personas que se darían cuenta demasiado tarde de que habían confiado en aquello que no podía salvarlos. Y junto a ese dolor, sentí la misericordia de Dios advirtiéndome de antemano, porque Él no quiere que su pueblo sea tomado por sorpresa. Él quiere que estén preparados para resistir, preparados para sustentar. Fue entonces cuando me mostró familias tratando de sobrevivir con lo poco que les quedaba. Vi a madres dividiendo pequeñas porciones de comida para que sus hijos al menos tuvieran algo caliente en el estómago. Vi a padres caminando largas distancias en busca de agua limpia. Vi a personas mayores sentadas en las puertas de sus casas, esperando una ayuda que nunca llegaría. Nada de eso era simbólico. Era literal. Fue un retrato vívido de lo que sucederá cuando la estructura que sostiene el mundo moderno pierda su equilibrio. La escena más poderosa fue cuando Dios me mostró mercados completamente oscuros, no solo por falta de energía, sino por ausencia de vida, pasillos vacíos, silencio pesado, puertas cerradas y gente que llega demasiado tarde. Fue allí donde comprendí por qué había sido tan directo al revelar los 5 alimentos. El caos no surgirá por una sola razón. Surgirá de la suma de muchos, y aquellos que no prestan atención no tendrán tiempo de reaccionar. Dios me hizo sentir que el objetivo no es asustar sino despertar, porque Él todavía nos está dando tiempo. Mi perspectiva entonces cambió y Dios me mostró algo aún más profundo. A la fe de muchos
sería probada como nunca antes. He visto a cristianos presionados a negar su fe para poder acceder a servicios básicos. Vi que las reuniones estaban siendo monitoreadas, y la palabra era tratada como una amenaza. Vi líderes espirituales divididos, algunos firmes, otros cediendo al miedo. Y Dios dijo a mi corazón: el hambre física revelará hambre espiritual. Esas palabras resonaron dentro de mí con tanta fuerza que sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, porque entendí que no era solo una crisis material, era un tamiz espiritual, una separación entre los que viven por fe y los que viven por apariencias. Dios me ha mostrado que muchos que dicen estar preparados no lo están, y muchos que se consideran débiles serán fortalecidos por el Espíritu. La presión revelará la verdad, y solo aquellos que estén firmemente arraigados en Cristo permanecerán. Al final de la visión, Dios me habló con una claridad que traspasó todo mi interior. Él dijo: os advertí que no os dejéis vencer por el pánico, sino por la sabiduría. Estas palabras fueron como bálsamo, incluso en medio de todo lo que había mostrado. Me di cuenta de que esta advertencia no es un signo de desesperación en su dirección. Dios está preparando a su pueblo para no depender del sistema cuando éste falla, y Él hace un llamado a todos a fortalecer el cuerpo y el espíritu antes del momento crítico. Me dijo que repitiera: prepárate ahora para que no llores después. Y sentí el peso sagrado de esa frase resonando en mi pecho, porque sé que Él está hablando a aquellos que aún pueden oír, con aquellos a quienes Él eligió despertar, antes que el mundo se estremezca y antes de que se acabe el tiempo, porque Dios todavía nos está advirtiendo, y quien escuche estará un paso adelante. A medida que la visión anterior comenzó a desvanecerse, sentí como si me estuvieran llevando a un nivel aún más profundo de revelación, un lugar donde Dios expone no solo lo que está por venir, sino quiénes somos realmente frente a lo que está por venir. Le dije al Señor que yo no era la persona indicada para llevar algo tan pesado, pero Él me mostró que nadie es elegido por la fuerza, sino por su disposición a obedecer. Vi mi propia fragilidad como un espejo que revelaba cuánto yo también dependía de cosas que no pueden sostener a nadie. Me sentí avergonzada por dentro porque me di cuenta de que, aunque creía estar preparada espiritualmente, también estaba dormida en áreas importantes, y Dios ha dejado claro que muchos están en este estado espiritualmente dormidos, emocionalmente distraídos y físicamente desprevenidos. Fue entonces cuando me dijo: no busco gente perfecta, busco gente obediente. Estas palabras llegaron como un suave trueno que partió mis pensamientos en dos, y en ese momento me di cuenta que Dios me llamaba, no por mi capacidad sino por mi entrega. La revelación me dolió, pero también me liberó, porque cuando Dios expone, sana, y cuando Él envía, me sentí como si en ese momento me estuvieran moldeando, como barro en sus manos, no para mi gloria, pero para cumplir su propósito. Luego me mostró escenas como si fueran episodios de la vida real, historias de personas comunes afectadas por tiempos extraordinarios. He visto a trabajadores que siempre dependían de sus cheques de pago descubrir que estos no llegaban. Vi familias que creían que siempre habría comida, se dieron cuenta de que los mercados ya no tenían lo básico. Vi gente yendo en puerta, buscando ayuda. Algunos están recibiendo un poco, otros solo reciben silencio. Esta visión fue un golpe para mi espíritu, porque me hizo sentir el peso de la vulnerabilidad humana. Y Dios me preguntó: si supieras que esto sucedería, ¿te quedarías callado? No pude responder. Mi corazón se quedó en silencio porque la pregunta era más profunda que cualquier respuesta que pudiera dar. Fue allí donde comprendí que la advertencia no tenía solo carácter informativo, era para despertar. Se suponía que iba a despertar a aquellos que aún podían oír. Se pretendía fortalecer a aquellos que todavía podían actuar. A medida que estas escenas continuaban, Dios me hizo darme cuenta de que el colapso físico no es lo peor, es el colapso de la esperanza. He visto a gente rendirse antes, incluso de luchar. Vi casas derrumbándose porque nadie sabía cómo actuar. Vi a madres intentando ocultar su miedo para no asustar a sus hijos, y vi a los padres mirando la despensa vacía, como si estuvieran mirando fijamente un abismo. Su dolor me atravesó el pecho, como si fuera el mío propio. Entonces Dios habló: por eso os advierto de antemano, porque Él sabe
que el pánico surge donde hay falta de preparación. ¿Y la preparación? Nace donde hay obediencia. Sentí dentro de mí que Él no estaba mostrando eso para glorificar el dolor, pero para resaltar la importancia de actuar antes de que llegue la desesperación, antes que la fe se tambalee, antes de que sea demasiado tarde. Luego me mostró un mapa, y en él, las regiones comenzaron a oscurecerse, como si se produjeran apagones espirituales y físicos al mismo tiempo. He visto países enteros sufriendo cortes de electricidad. Vi ciudades sin agua potable. Vi comunidades peleando por recursos mínimos. Why me di yo Dios, lo que sostiene al mundo, no es el mundo, sino mi mano. Esas palabras hicieron temblar mi espíritu, porque me di cuenta que todo lo que la humanidad llama estabilidad es en realidad una hoja sostenida por el viento, y cuando Dios quita el viento, la hoja cae. Me hizo sentir que muchas personas confiaban en el sistema más que Elon Musk, en tecnología que en la palabra, más involucrado en el gobierno que en el reino, y es por eso que muchos serán tomados por sorpresa, no por falta de recursos, pero por falta de discernimiento. Al final de esa revelación, sentí un silencio que no estaba vacío, sino lleno de presencia. Fue como si Dios me volviera a preguntar, ¿estás dispuesto a hablar, aun sabiendo que pocos escucharán? Y esta vez, respondí desde dentro de mi alma sí, Señor An, porque me di cuenta que la advertencia no aplica para todos, pero es indispensable para quien quiera escuchar. Me mostró que cada palabra pronunciada ahora será un faro cuando comience la oscuridad, y quienes escuchen protegerán a sus familias y fortalecerán su fe. Sentí que Dios estaba marcando este capítulo como un llamado al despertar, un llamado a obedecer, un llamado a la acción antes del momento crítico, y comprendí, con asombro y reverencia, que todo lo que Él ha revelado hasta ahora es solo el comienzo, porque Dios está preparando a su pueblo, y Él nunca prepara nada sin un propósito. Cuando Dios comenzó a revelarme el primer alimento, el arroz, sentí como si me estuvieran conduciendo a un fundamento espiritual disfrazado de algo simple. La visión no llegó como una imagen ordinaria, sino como un símbolo viviente, cargado de propósito. Vi una bolsa de arroz brillando en medio de una escena de oscuridad, como una luz en medio del caos. Y Dios habló a mi espíritu. Este es el primer pilar, el soporte cuando el mundo pierde su equilibrio. Esa frase resonó en mí, y me hizo comprender que el arroz representaba mucho más que solo comida. Simbolizó la resistencia. Vi familias enteras sobreviviendo gracias a pequeñas raciones, mientras el sistema se derrumbaba a su alrededor. Vi a niños siendo alimentados cuando ya no quedaba nada en los mercados. Fue como si Dios me estuviera diciendo que lo que el mundo considera simple es exactamente lo que sostendrá vidas cuando todo lo demás falla. Y sentí su urgencia en mostrar que muchos ignoran lo básico porque creen que siempre habrá abundancia, pero reveló que habrá días en que lo básico será oro, días en los que quienes se prepararon estarán agradecidos, y los que no han oído llorarán, porque Dios ya nos está advirtiendo, y advierte por amor. La visión luego se profundizó, y Dios me mostró escenas que me impactaron profundamente. He visto estantes vaciarse, no por desesperación inmediata, sino por falta de reposición, como si el flujo silencioso que sostiene al mundo se hubiera interrumpido. Vi gente caminando por pasillos vacíos, con expresiones de incredulidad. Algunos todavía intentaban comprender qué estaba pasando. Otros ya se estaban dando cuenta de que habían esperado demasiado tiempo para actuar. Fue entonces cuando Dios me dijo, cuando el arroz desaparezca primero, sabrás que el colapso ha comenzado. Esas palabras quedaron grabadas en mi corazón como fuego, porque estaba mostrando una señal, un marcador profético, algo que sucedería antes de que el caos se hiciera visible. Y comprendí que esta advertencia no era solo teoría, fue práctico. Se trataba de supervivencia, fue misericordia. Luego vi familias intentando dividir pequeñas cantidades de arroz para que les durara varios días. Vi ollas que se llenaban con agua adicional para aumentar el tamaño de las porciones. Y oí a los niños llorar y preguntar por qué había tan poco. Estas escenas no eran lejanas, eran cercanas, como si fueran recuerdos del futuro. Dios me hizo sentir la desesperación de aquellos que se darían cuenta demasiado tarde de que confiaban en el sistema. Y también me hizo sentir la paz
de los que obedecieron antes. Vi hogares donde el arroz era un escudo contra el hambre. Vi a padres agradeciendo a Dios por haber atendido la advertencia. Y entendí que esta comida no es solo nutrición física, es una estrategia espiritual, porque Dios usa a los simples para confundir a los fuertes. Y Él usa lo básico para sostener a sus hijos cuando el mundo se sacude. La perspectiva luego cambió a algo aún más profundo. Vi gente caminando largas distancias, débiles y cansadas, porque no tenían suficiente energía para continuar. Y Dios me mostró que el arroz sería la diferencia entre estar de pie y caer. La energía humana es limitada, y cuando el cuerpo no tiene suficientes calorías, la mente se vuelve vulnerable, la fe se debilita. Las emociones se vuelven confusas y se toman decisiones equivocadas. Pero Él dijo en él, que tiene arroz, tendrá claridad cuando venga el caos. Esa frase resonó como una promesa, porque Dios no solo hablaba de estómagos, estaba hablando de la mente, estabilidad emocional, fuerza para proteger a la familia, sabiduría para elegir y resiliencia para sobrevivir a lo que viene. Al final de la visión sobre el arroz, Dios me habló como un padre que instruye a su hijo antes de emprender un camino peligroso. Dijo, el arroz es la base. Sin él, los demás pilares no pueden sostenerse. Y entendí que esta revelación no se trataba de lujo, se trataba de vida. Dios estaba mostrando que prepararse es obedecer. Escuchar antes de que ocurra un desastre es una bendición. Y ese acaparamiento no es miedo, es discernimiento. Vi, una vez más, la bolsa de arroz brillando en la oscuridad, y sentí que no era solo una visión, un llamado a la acción, un llamado a proteger, un llamado a confiar en que Dios sabe lo que viene. Él ya ha visto el futuro, y es por eso que estamos dando advertencias en tiempo presente, para que su pueblo no perezca. Pero mantente firme cuando el mundo tiembla, porque quien escucha la voz de Dios, edifica antes de la tormenta, y cuando llega, se queda de pie. Cuando Dios me mostró el segundo pilar, el frijol, inmediatamente sentí que Él estaba revelando no solo un alimento, sino una fuerza oculta que sostendría a su pueblo, en los días cuando la debilidad intenta dominar los cuerpos y las mentes. La visión llegó como una espada que cortaba la oscuridad, mostrando que la verdadera resiliencia no surgirá de lo caro, sino de lo esencial. Vi el frijol como una especie de fortaleza, pequeña a los ojos humanos, pero gigantesca a los ojos del Espíritu. Dios me dijo, este es el alimento que sostendrá a aquellos que están llamados a perseverar. Y aquellas palabras cayeron sobre mi corazón como un sello profético. He visto a personas agotadas fortalecerse con pequeñas porciones de esta proteína. Vi hogares que conservaban su dignidad mientras otros se derrumbaban. Los frijoles se convirtieron en un salvavidas, cuando la fuerza física comenzó a flaquear. Dios me hizo sentir que el cuerpo humano, cuando está privado de nutrientes esenciales, se vuelve vulnerable al miedo. Y donde hay miedo, hay confusión. Pero donde hay fuerza, hay claridad. Y Él estaba mostrando que este segundo pilar es la fuerza para caminar, fuerza para velar, fuerza para proteger, fuerza para no rendirse. Luego la visión se profundizó, y Dios me mostró algo que tocó mi alma. Vi gente intentando sobrevivir solo con comida rápida, creyendo que cualquier cosa sería suficiente en tiempos de necesidad. Pero Él me mostró lo que había dentro de ellos: masculos deviles, mentes cansadas, emociones inestables, y una frase resonó como un rayo espiritual: sin proteínas, el cuerpo se derrumba; sin fuerza, la fe flaquea. Esa revelación me sacudió profundamente, porque comprendí que muchos no sabrán por qué son tan débiles cuando comience el caos. Y será porque ignoraron la columna que Dios ahora ha revelado. Hay manadas, perderse. Vi carnes perecer, faltando energía para conservarla. Vi huevos desaparecer de los estantes como polvo en el viento. Y en medio de todo esto, Dios iluminó el frijol como un simple tesoro. Él estaba diciendo que lo que el mundo ignora será lo que sostendrá a sus hijos, una comida que no requiere lujos, solo obediencia. Luego Dios me mostró hogares donde los frijoles se convirtieron en algo más que solo alimento. Fue como si estuviera derramando una unción de resiliencia sobre ese alimento. Vi a madres preparando frijoles en estufas improvisadas, mientras sus familias observaban esperanzada. Vi a hombres cansados,
Q regresaban de largas caminatas y encontraban fuerzas en una comida caliente. Vi a personas mayores sonreír por primera vez en días, porque finalmente sintieron que la energía regresaba a sus cuerpos. Y me di cuenta de que las legumbres no solo nutrirían el cuerpo, sino también el alma, porque Dios usa la sencillez para revelar su grandeza. Me hizo darme cuenta de que muchas personas subestiman esta comida porque creen que siempre habrá carne barata disponible. Pero Él mostró que llegará un tiempo cuando la carne será para unos pocos, y las habas serán para los sabios. Y entre los pocos y sabios, Dios siempre está del lado de los que obedecen. Esta perspectiva me hizo comprender que el segundo pilar no es solo la fuerza física, es fuerza emocional, es fuerza espiritual. Después de la visión, Dios me mostró escenas difíciles de olvidar. Vi gente desmayándose en las filas porque estaban demasiado débiles para esperar. Vi a trabajadores desplomarse en el suelo por falta de nutrientes. Vi a jóvenes que sufrían mareos durante días sin una alimentación adecuada. Y Dios dijo a mi espíritu en él: hambre revelará quién se preparó y quién ignoró la advertencia. Esas palabras pesaron como un decreto, porque estaba demostrando que el cuerpo humano no puede soportar largos periodos con baja energía, y que la ausencia de proteínas será una de las principales causas del colapso. La imagen más impactante fue cuando vi a un padre sosteniendo a su hijo en su regazo, porque el niño no tenía fuerzas para mantenerse en pie. Los frijoles habrían evitado eso, y Dios me hizo sentir la urgencia de este pilar. Estaba revelando que aquellos que almacenan cosas buenas fortalecerán no solo sus cuerpos, sino también sus hogares, y los que no escuchan dependerán de una ayuda que quizá nunca llegue. Al final de la revelación sobre el segundo pilar, sentí como si Dios estuviera llamando a su pueblo a la responsabilidad espiritual y física. Dijo: en el arroz sustenta, pero los frijoles fortalecen. Sin fuerza, el sustento no se puede sostener. Y esa frase se me quedó grabada en la memoria como un hierro candente, porque la preparación no se trata solo de almacenar. Se trata de entender por qué Dios nos ordenó almacenar. Vi los frijoles envueltos en luz, como si estuvieran siendo separados del resto de la comida, y sentí que Dios me estaba dando una clave para superar los días en que la debilidad intentará apoderarse de mí. Almacenar estos alimentos es como decirle al futuro: escuché la voz de Dios y me preparé. Y Dios honra a quienes escuchan. Él honra a quienes obedecen. Honra a quienes actúan antes de que comience el caos. El segundo pilar es la fuerza. Y la fuerza, en los días venideros, será tan valiosa como la esperanza, porque los fuertes apoyarán a los débiles, y los obedientes serán sostenidos por Dios. La visión del tercer pilar llegó como una llama encendida en medio de un amanecer espiritual, revelando que la avena no era solo un alimento simple, sino una respuesta directa de Dios para los días en que la fatiga intenta dominar el cuerpo y la mente. Vi a la gente despertar con el corazón apesadumbrado, sintiendo como si el tiempo se hubiera acelerado, como si el mundo estuviera entrando en un ritmo más rápido del que los humanos pueden seguir. Y Dios mostró la avena como un recurso de velocidad, algo que se sostiene rápidamente cuando todo a su alrededor exige prisa, vigilancia y fuerza emocional para seguir adelante, incluso cuando el alma pide descanso. Reveló que las mañanas de los días difíciles serán diferentes. Habrá poca energía, poca luz, poco tiempo, poca resistencia. Y en este escenario, la avena se convertirá en una antorcha encendida en la oscuridad, ofreciendo calor, claridad y estabilidad. Cuando todo parece estar corriendo contra el tiempo, sentí dentro de mí que este alimento no es solo nutrición, es una estrategia divina para que su pueblo no se desmorone bajo el peso de las primeras horas del día, cuando hay que tomar decisiones, y cuando la mente está más vulnerable a las presiones externas. La visión se amplió entonces, mostrando familias intentando preparar comidas complejas en medio de apagones, escasez de gas y dificultades para calentar cualquier cosa que requiriera mucho tiempo. Y Dios dijo: la simplicidad será la salvación de muchos. La avena, que el mundo considera demasiado común, será el alimento que garantice energía estable cuando otros estén exhaustos intentando hacer lo que ya no es posible. Vi a madres calentando una pequeña cantidad de agua y transformándola en fuerza para sus hijos. Vi a hombres cansados encontrando vigor
con una porción mínima. Vi a ancianos alimentados con algo ligero y seguro, sin riesgo de deterioro, sin necesidad de refrigeración, sin depender de estructuras lujosas. Era como si Dios estuviera destacando este alimento como una herramienta para mantener el cuerpo fuerte y la mente alerta. Porque, en los días venideros, la claridad mental será tan importante como la comida, y la avena proporcionará a ambas sustento y lucidez. Entonces, Dios me mostró una escena que quedó grabada en mi alma. Personas que necesitaban permanecer despiertas por largos periodos, velando por sus hogares, observando los movimientos a su alrededor, cuidando niños y ancianos, enfrentándose a largas noches de silencio, y me dijo, quienes se preparan, tendrán la fuerza para velar. La avena apareció como una respuesta directa a esta clase de resistencia, no como algo pesado que agobia el cuerpo, sino como alimento que mantiene el espíritu alerta. Vi centinelas espirituales y físicos sostenidos por algo que el mundo ignoraría, pero que Dios destacó como esencial, porque en los días venideros, muchos necesitarán permanecer vigilantes, y la vigilancia requiere estabilidad emocional, claridad espiritual y alimento, que no consuma la poca energía que aún les queda. La visión continuó, y esta vez Dios me mostró que la avena desaparecería de los mercados antes de que se desatara el pánico generalizado. Reveló que este alimento sería uno de los primeros en desaparecer, no porque todos entendieran la profecía, sino porque comprenderían su utilidad cuando el caos comenzara a manifestarse sutilmente. Vi a la gente llenando sus carritos con todo lo que podían, pero la avena desapareció primero de los estantes porque no requiere refrigeración, no se echa a perder fácilmente, no requiere una preparación compleja y se conserva durante horas. Why Dios me dio. Quienes escuchen ahora la tendrán antes que quienes se despierten demasiado tarde. Estas palabras me pesaron como una piedra viva, porque revelaron que quienes esperan señales visibles se perderán el tiempo de la preparación invisible. Al final de esa visión, sentí la presencia de Dios envolviéndolo todo con profunda claridad. A la avena no es solo alimento, es providencia, es un pilar espiritual y físico para los días en que la prisa aplastará a muchos y la falta de energía abatirá a otros. Es la respuesta a las mañanas difíciles, las noches largas y el cansancio corporal. Dios le dijo a mi corazón que quienes atesoren este tercer pilar asegurarán no solo la supervivencia, sino también la estabilidad emocional, el equilibrio mental y la fuerza para tomar decisiones sabias en tiempos confusos. Y concluyó, el arroz sustenta, los frijoles fortalecen, pero la avena despierta. Quien la tenga, no será vencido por la fatiga del futuro. Cuando Dios comenzó a revelar el cuarto pilar, la harina, sentí como si me llevaran a un lugar donde lo físico y lo emocional se entrelazaban de funda y profética. La visión no solo llegó como alimento, sino como símbolo de estabilidad en medio del caos, como si Dios mostrara que, en los días venideros, la fuerza no solo provendrá de los nutrientes, sino también de la capacidad de mantener el alma intacta mientras todo a nuestro alrededor se derrumba. Vi a personas rodeadas de incertidumbre, preparando pequeñas porciones de pan en hornos improvisados, y ese simple gesto se transformó en algo que Dios destacó como esencial, la continuidad emocional. Mi Maestro Q. Cuando la rutina se les arrebata a muchos, la harina permitirá a algunas familias mantener una sensación de normalidad incluso en medio del colapso. Y esta normalidad será tan valiosa como la comida misma, porque evitará que muchos colapsen emocionalmente antes incluso de colapsar físicamente. La visión se intensificó entonces, mostrando hogares donde la harina se convirtió en el vínculo capaz de mantener unida a la familia cuando todo lo demás fallaba. Vi a madres calmando a sus hijos con pequeños trozos de masa caliente. Vi a ancianos sonriendo al aroma del pan. Vi hogares fortaleciéndose simplemente por el hecho de que aún había algo que podía transformarse en alimento. En recuerdo, en esperanza, Dios me dijo, la harina es estructura, y quien tiene estructura, no se perderá en el día malo. Estas palabras penetraron mi espíritu como un rayo de comprensión, porque comprendí que él no solo se refería al sustento físico, sino al impacto espiritual que un hogar organizado y emocionalmente fuerte
tendrá cuando el mundo tiembla. Mostró que la harina se buscaría no solo por hambre, sino por la necesidad humana de sentir que algo constante aún existe, cuando todo lo demás se desmorona. Entonces Dios me mostró lo que sucederá cuando el colapso afecte las panaderías, mercados y centros de distribución que hoy parecen tan seguros. Vi puertas cerradas, máquinas paradas y gente golpeando establecimientos ya agotados. La harina se convertiría, en ese momento, en uno de los bienes más codiciados, no por lujo, sino por supervivencia práctica y emocional. Vi a personas que se burlaban de esta advertencia, peleando por un poco de harina, ofreciendo objetos valiosos a cambio de una pequeña cantidad. Vi a familias que solo confiaban en el sistema, aplastadas por la escasez, y Dios dijo: quienes almacenan harina tendrán más que alimento, tendrán equilibrio, porque en los días venideros, el equilibrio será tan valioso como la fuerza. El hambre física debilita, pero la desesperación emocional destruye. Entonces, Dios me reveló algo que muchos ignorarán, hasta que sea demasiado tarde. La harina no es un alimento que se pueda almacenar al azar. Me mostró sacos rotos, comida desperdiciada, familias que creían haber preparado todo, pero lo perdieron todo por descuido. La visión me cautivó porque vi claramente que la preparación requiere no solo intención, sino también disciplina. Dios dijo: quien prepara sin conocimiento, pierde. Quien prepara con sabiduría, preserva. Y comprendí que almacenar harina sería más que un acto de obediencia, sería un acto de responsabilidad. Me mostró la importancia de proteger, sellar y cuidar lo que Él reveló como esencial, porque lo que se pierde por descuido puede costar la supervivencia de toda una familia. Al final de la revelación del cuarto pilar, sentí una profunda paz, como si Dios sellara otra llave para los días difíciles que se avecinaban. La harina era más que alimento, era continuidad, era esperanza, era un recordatorio de que un hogar unido puede resistir el caos que destruye el mundo exterior. Dios dijo a mi corazón: el arroz sustenta, los frijoles fortalecen, la avena despierta, pero la harina estabiliza. Quien la tenga mantendrá su casa en pie, el tiempo tiemble. Y esas palabras quedaron grabadas en mí como un decreto, porque comprendí que Dios no solo revela alimento, construye pilares espirituales a través de ellos. La harina es el pilar de la estabilidad, y en los días venideros, la estabilidad será un milagro excepcional, pero prometida a quienes obedecen antes de que llegue la tormenta. Cuando Dios comenzó a revelar el quinto pilar, sentí de inmediato que entraba en la parte más profunda y seria de toda la visión. La grasa, representada por la mantequilla de cacahuete, no se presentó ante mí como un alimento común, sino como un elemento vivificante, algo capaz de sustentar el cuerpo, cuando ningún otro pilar es suficiente. La visión fue un shock espiritual. Vi gente intentando sobrevivir solo con carbohidratos, rostros pálidos, manos temblorosas, pasos vacilantes. Y Dios dijo: sin grasa, el cuerpo se derrumba. Sin energía profunda, el espíritu flaquea. Estas palabras me atravesaron como una espada, porque revelaron que este pilar no era solo nutrición, era supervivencia en su forma más pura. Sentí que Dios me mostraba el límite humano, el momento en que el cuerpo ya ha usado todo lo que tiene, y solo permanece en pie, cuando recibe la energía que sustenta, largas vigilias, noches frías y duros viajes. La grasa era eso, a la reserva oculta que mantiene a alguien vivo cuando el mundo ya se lo ha llevado todo. La visión se amplió entonces, y Dios me mostró escenas que jamás olvidaré. Vi a gente caminando exhausta, sin fuerzas para dar un paso más, porque sus cuerpos ya no tenían energía. Vi a madres con niños débiles en brazos, buscando algo que les devolviera el vigor. Vi a padres cayendo de rodillas, incapaces de seguir luchando contra el hambre. Vi a otras familias sostenidas por pequeñas cucharadas de grasa, que parecían reavivar algo en su interior, como una llama inextinguible. Dios dijo: cuando la fuerza humana se agote, este alimento marcará la diferencia entre la vida y la muerte. Esa frase se me quedó grabada porque comprendí que Él estaba revelando un recurso que no necesita refrigeración, que no se echa a perder fácilmente, perdura, que salva. Un recurso que el mundo no valora, pero que será buscado con desesperación
cuando lleguen los tiempos difíciles. Entonces Dios me mostró algo aún más profundo, el pánico que surgirá cuando la gente se dé cuenta de que los alimentos ricos en grasa desaparecerán. Vi mercados vacíos, refrigeradores apagados por coches, luz, productos echados a perder, carnes deteriorándose en pocas horas. Vi gente corriendo a buscar algo para reemplazar lo que habían perdido. Y Dios dijo, la grasa será como el oro. Vi familias ofreciendo ropa, herramientas, medicinas, todo, a cambio de un pequeño frasco de mantequilla de cacahuete. Vi grupos enteros intentando negociar por algo que antes pasaba desapercibido. El mundo no se da cuenta del valor de la grasa mientras todo funciona, pero cuando todo se detenga, será la última reserva de verdadera fuerza. Y Dios me mostró que quienes obedecen ahora no dependerán de esta carrera desesperada cuando el colapso llegue a su punto más crítico. Mi perspectiva cambió de nuevo. Y esta vez Él me mostró el aspecto emocional de este pilar, algo que nunca imaginé. Vi que la grasa no solo sostenía el cuerpo, sino también la mente. Personas en condiciones de frío extremo lograban mantener su temperatura corporal gracias a pequeñas porciones. Personas permanecían alerta durante largas vigilias gracias a la energía lenta y constante que proporcionaba este alimento. Personas que estaban emocionalmente destrozadas encontraron la fuerza física para continuar, evitando que sus almas se derrumbaran por completo. Dios dijo, la debilidad prolongada destruye la mente. La grasa preserva la claridad. Esto me hizo comprender que este pilar es tanto espiritual como físico. Es el pilar que previene el colapso interior, el que nadie ve, el que derriba incluso al más fuerte cuando el hambre se prolonga demasiado. Al final de la revelación del quinto pilar, sentí como si Dios sellara todo lo que había mostrado antes. Dijo, el arroz sustenta, los frijoles fortalecen, la avena despierta, la harina estabiliza, pero la grasa mantiene viva, y esto resonó como la conclusión divina del ciclo de pilares. Volví a ver el frasco de mantequilla de cacahuete brillando en la oscuridad, como si fuera una llama espiritual en forma de alimento. Y comprendí que este pilar no solo es el último, sino el más profundo, el más crucial, el que cierra la estructura que Dios está construyendo para proteger a su pueblo. Me mostró que quienes almacenan grasa asegurarán resiliencia cuando todos los demás recursos comiencen a fallar. Asegurarán vida cuando el cuerpo esté al límite. Asegurarán claridad cuando la mente se vea tentada a la desesperación. Dios concluyó diciendo, los días serán largos y muchos flaquearán, pero quienes presten atención a esta advertencia permanecerán firmes. Y ahí comprendí que la revelación estaba completa, no solo como instrucción, sino como una promesa para los obedientes. Cuando Dios terminó de revelar los 5 pilares, sentí como si se hubiera corrido una cortina espiritual y, al mismo tiempo, se hubiera abierto un nuevo horizonte ante. Era como si dijera que la revelación no se trataba solo de almacenamiento, sino de supervivencia espiritual en días que ya han comenzado a recorrer silenciosamente la tierra. Me mostró un mapa, y en él, continentes enteros temblaban como si respiraran inquietud. Norteamérica, Europa, Latinoamérica. En cada región, vibraba como cuerdas tensas a punto de romperse. Dios dijo, el colapso no vendrá de golpe, pero ya ha comenzado, y muchos solo se darán cuenta cuando las puertas se cierren. Sentí el peso de esta advertencia como una carga que explotaba en mi pecho, porque comprendí que millones caminan hacia el impacto sin ver las señales. Él me hizo comprender que los 5 pilares no son solo alimento, son la preparación para mantener viva a una generación que será probada como ninguna otra. La visión se profundizó, y Dios me mostró algo que me conmovió profundamente, a la persecución espiritual que se levantará contra quienes permanecen en la verdad. Vi Biblias rechazadas, reuniones observadas, personas presionadas para abandonar sus principios y así mantener el acceso a servicios básicos. Y Dios dijo, el hambre revelará quién es mío, la presión revelará quién permanece. Estas palabras sonaron como trompetas de advertencia, porque Él estaba revelando que los días de neutralidad están llegando a su fin. Ya no habrá lugar para la fe tibia, para el cristianismo desarraigado, para la vida espiritual superficial. El mundo tratará la verdad como una amenaza, y muchos que hoy dicen ser firmes se esconderán al ser confrontados. Vi un filtro espiritual descender sobre la tierra,
separando no a los fuertes de los débiles, sino a los obedientes de los indiferentes. Dios estaba mostrando que la preparación física es esencial, pero si el espíritu no es firme, el miedo consumirá incluso a quienes lo han acumulado todo. Entonces me mostró familias enteras que dependían de ayuda externa que nunca llegaría. Vi gente esperando camiones de distribución que no llegaban. Vi mercados cerrados con señales de escasez total. Vi ciudades enteras luchando por agua y energía. Y Dios dijo: quien confía en el sistema caerá con él. Quien confía en mí, permanecerá. Y ahí comprendí la esencia de la revelación en Dios. No está enseñando a su pueblo a sobrevivir, sino a permanecer inquebrantable cuando el mundo se desmorona. Los 5 pilares sostienen el cuerpo, pero la obediencia sostiene el alma. Y reveló que muchos de los que se burlarán de la advertencia son los mismos que, en el día crítico, recordarán demasiado tarde que Dios habló de antemano. Vi gente llorando ante estantes vacíos, repitiéndose: debería haber escuchado. Y el Espíritu me hizo sentir su dolor como una herida viva, para que no tomara este mensaje a la ligera. La visión se transformó entonces en algo más profundo que todas las demás. Dios me mostró que quienes escuchan ahora serán una luz en la oscuridad, puntos de apoyo cuando otros estén desesperados. Vi casas que se mantuvieron firmes, mientras otras se derrumbaban. Vi familias que tenían poco, pero tenían paz, porque habían obedecido de antemano. Vi personas compartiendo no por miedo, sino con discernimiento, apoyando a quienes Dios puso en su camino. Y Dios dijo: los obedientes serán un refugio. Esta frase brilló en mí como una marca divina, porque reveló que esta advertencia no se trata de autopreservación egoísta, sino de preparar a un pueblo para servir en tiempos de colapso. Dios estaba levantando hombres y mujeres que serían fortalezas vivientes, sostenidos no solo por el alimento, sino por una fe inquebrantable en el Dios que reveló lo que estaba por venir. Al final de la revelación, sentí algo que nunca antes había sentido un silencio lleno de autoridad, como si Dios esperara mi respuesta. Dijo: advierte mientras aún hay tiempo. Repite exactamente como te he mostrado. Quienes escuchen estarán un paso adelante. Quienes ignoren sentirán el peso de su propia decisión. Y en ese momento supe que este capítulo no era solo una conclusión, un llamado a la acción, a la preparación, al despertar espiritual. Dios no llama a su pueblo al pánico, sino a la preparación. No los llama al miedo, sino a la vigilancia. Les dé tiempo, poco, pero suficiente, a quienes tienen oídos para oír. Y les presento esta palabra con temor y obediencia, sabiendo que llegará a quienes Él ha elegido, para afrontar lo que está por venir con firmeza. Si este mensaje te llegó al corazón, no ignores lo que Dios te está revelando. Escribe en los comentarios escuché y declara que recibes dirección antes de que el mundo cambie. Comparte esta advertencia con alguien a quien amas. Dios sigue llamando a su pueblo, y cada vida alcanzada ahora será fortalecida en el día de necesidad. Prepara tu hogar, fortalece tu espíritu y mantente firme, porque Dios ya ha comenzado a advertir, y quienes escuchan siempre van un paso adelante.